Bienvenido a una lección sobre coordenadas esféricas. Los objetivos de este video son definir coordenadas esféricas, y también convertir entre coordenadas esféricas y rectangulares. En un sistema de coordenadas esféricas, un punto en el espacio está representado por un triple ordenado donde la primera coordenada es ρ. Y ρ es la distancia entre el punto y el origen. La segunda coordenada es θ. Θ es el ángulo en sentido antihorario desde el eje X polar o positivo en el plano psi. Esto es lo mismo para las coordenadas cilíndricas. La última coordenada es φ, donde φ es el ángulo entre el eje Z positivo y el punto. Entonces, si tenemos este punto P aquí en el espacio, la longitud de este segmento rojo sería ρ. Este ángulo aquí sería θ en el plano psi. Y este ángulo aquí, φ, sería el ángulo entre este segmento aquí en rojo y el eje Z positivo. Echemos un vistazo a una animación para tener una mejor idea de esto. Mire a medida que aumente ρ, este punto aumenta en la distancia desde el origen. Ahora voy a aumentar φ, la tercera coordenada. Observe el ángulo entre el eje Z y ese segmento gris aumenta. Y a medida que aumenta θ, gira desde el eje polar o el eje X positivo en sentido antihorario. Y ahora puedes ver por qué se llaman coordenadas esféricas. Cualquier punto que utilice coordenadas esféricas puede verse como un punto en la superficie de una esfera. Aquí está ese punto en el espacio. Ahora podemos usar las siguientes ecuaciones para convertir entre coordenadas esféricas y rectangulares. Como puede ver, la mayoría de estos provienen del uso de trigonometría. En este caso aquí, esto proviene de la ecuación de una esfera. Estas tres ecuaciones suelen ser útiles para convertir las coordenadas esféricas en rectangulares. Y estas tres ecuaciones son útiles al convertir de coordenadas rectangulares a esféricas. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un par de ejemplos. Aquí tenemos el punto 1, la raíz cuadrada 3, 2 en coordenadas rectangulares. Queremos convertir esto en coordenadas esféricas. Por lo tanto, debemos usar los valores X y Z para obtener ρ, θ y φ. Podemos usar esta primera ecuación para encontrar ρ ya que sabemos X y Z. Ρ al cuadrado será igual a un cuadrado más una raíz cuadrada de 3 cuadrados más 2 cuadrados. Será 1 más 3 más 4. Eso será igual a 8. Entonces ρ al cuadrado es igual a 8. Así que ten cuidado, esto es ρ cuadrado, no ρ. Entonces tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados. Entonces usaremos ρ es igual a la raíz cuadrada de 8, que es 2 raíz cuadrada 2. Luego, para encontrar θ, podemos usar la ecuación aquí que tangente θ es igual a y sobre x. Entonces, la tangente θ va a ser igual a la raíz cuadrada 3 sobre 1. Eso significa que θ sería igual a la raíz cuadrada arcotangente 3 sobre 1. Ahora esta relación debería recordarnos un triángulo rectángulo de 30, 60, 90. Este ángulo aquí tendría una relación tangente de raíz cuadrada 3 sobre 1. Eso va a ser un ángulo de 60 grados, o pi sobre 3 radianes. Y ahora nos queda encontrar el ángulo φ. Entonces podemos usar esta última ecuación aquí. Establece que el coseno φ es igual a z, que es 2 dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que es lo mismo que ρ. Y encontramos que ρ es 2 raíz cuadrada 2. Bueno, esto se simplifica muy bien. Entonces, si el coseno φ es igual a 1 sobre la raíz cuadrada 2, sabemos que φ es igual a arcocoseno de 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Bueno, esta relación debería recordarnos a un triángulo rectángulo 45, 45, 90.
Entonces este ángulo aquí tiene una relación coseno de 1 sobre la raíz cuadrada 2. Y ese es un ángulo de 45 grados, o pi sobre 4 radianes. Entonces el punto 1, raíz cuadrada 3, 2 en coordenadas esféricas sería, 2 raíz cuadrada 2. Teta era pi sobre 3. Y phi era pi sobre 4. Ahora echemos un vistazo a otro ejemplo donde convertimos de coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares. Entonces, aquí, nos dan ρ, teta y phi. Entonces tenemos coordenadas esféricas y queremos coordenadas rectangulares. Aquí están las ecuaciones que podemos usar para determinar x, y z. Avancemos y resolvamos. X va a ser igual a ρ por seno phi, entonces será 3 veces seno 3 pi sobre 4. Veces coseno teta, o coseno pi sobre 4. Avancemos y dibujemos estos ángulos en la posición estándar. 3 pi sobre 4 va a ser un ángulo de referencia de 45 grados en el segundo cuadrante. Aquí está nuestro triángulo de referencia para 3 pi sobre 4. Y luego pi sobre 4 va a ser el mismo triángulo de referencia pero en el primer cuadrante. Entonces x será igual a 3 veces el seno de 3 pi sobre 4. Va a ser opuesto a la hipotenusa, o 1 a la raíz cuadrada 2. Y el coseno de pi sobre 4 también será 1 sobre raíz cuadrada 2. Vamos a tener 3 en el numerador, y la raíz cuadrada 2 veces la raíz cuadrada 2 nos daría 2. Así que aquí está nuestra coordenada x. Ahora sigamos adelante y veamos si podemos determinar la coordenada y. Y va a ser igual a ρ por sin phi. Entonces, 3 veces seno 3 pi sobre 4. Veces el seno de teta, o el seno de pi sobre 4. Podemos usar estos mismos triángulos de referencia, por lo que y va a ser igual a 3 sobre 1 por seno de 3 pi sobre 4 va a ser 1 sobre raíz cuadrada 2 otra vez, lo encontramos antes. Y ahora tenemos el seno de pi sobre 4. Enfrente sobre adyacente, 1 sobre raíz cuadrada 2. Entonces parece que la coordenada y también tiene 3 mitades. Y ahora nos queda determinar z. Z será igual a ρ por coseno phi. O 3 veces coseno 3 pi sobre 4. Entonces, eso nos da 3 veces el coseno de 3 pi sobre 4 va a ser negativo 1 sobre raíz cuadrada 2. Parece que tenemos 3 negativos sobre la raíz cuadrada de 2. Si queremos racionalizar esto, podemos hacerlo. Vamos a tener 3 raíces cuadradas negativas 2 en 2. Bien, para poner todo esto junto, nuestras coordenadas rectangulares serán 3 mitades para x, 3 mitades para y 3 raíces cuadradas negativas 2 sobre 2. Y debido a que phi es más de 90 grados, y ese es el ángulo entre este segmento negro aquí y el eje z positivo, va a estar por debajo del plano psi, como vemos aquí. Bien, eso lo hará para la introducción a las coordenadas esféricas. Espero que hayas encontrado esto útil.